Los 7 fraudes financieros más grandes del mundo. Imagina entregar tus ahorros de toda la vida a una empresa admirada por el mundo entero, una compañía que aparece en televisión, que cotiza en bolsa, que es recomendada por los analistas más respetados de Wall Street y respaldada por inversionistas multimillonarios. Ahora imagina descubrir que prácticamente todo eso era una mentira cuidadosamente construida. Balances falsificados, ingresos completamente inventados, dinero inexistente y ejecutivos capaces de engañar al planeta entero durante años. Lo más perturbador de todo esto es que muchos de estos fraudes no se ocultaron en algún sótano secreto, ocurrieron frente a millones de personas, a plena vista, bajo la supervisión de reguladores, auditores y prensa financiera. Porque cuando una historia promete riqueza, innovación o rendimientos imposibles, la gente quiere creer. Y ese deseo de creer es la herramienta más poderosa de cualquier fraude. Hoy vamos a ver los 7 fraudes financieros más grandes de la historia moderna. Historias que destruyeron compañías enteras, arruinaron a miles de inversionistas y cambiaron para siempre la forma en que el mundo regula los mercados financieros. Número 7. Wirecard, el campeón europeo que nunca existió. A principios de los años 2000, Europa estaba desesperada. Necesitaba crear una gran empresa tecnológica capaz de competir contra los gigantes de Silicon Valley, Amazon, Google, PayPal. Y Alemania, la mayor economía de Europa, creyó haber encontrado a su campeón, Wirecard. La empresa procesaba pagos digitales, tarjetas de crédito, compras online, transferencias electrónicas. Y mientras el comercio electrónico explotaba a nivel global, Wirecard parecía crecer sin ningún límite visible. Los inversionistas estaban fascinados, la acción subía constantemente, los medios financieros la adoraban. Deutsche Bank la comparaba con los grandes de Silicon Valley. Y en 2018 ocurrió algo que parecía confirmar el sueño. Wirecard desplazó a Deutsche Bank del DAX, el principal índice bursátil alemán. Era una empresa de pagos digitales superando a uno de los bancos más históricos del mundo. Pero detrás del crecimiento había demasiadas cosas que no cuadraban. Gran parte de sus supuestas ganancias provenían de operaciones en Asia, específicamente de acuerdos con socios en Filipinas, Singapur e India, que eran casi imposibles de verificar desde fuera. En 2019, el Financial Times publicó una serie de investigaciones devastadoras. Sus periodistas habían encontrado indicios claros de manipulación contable, contratos sospechosos, números que no tenían sentido, transacciones que apuntaban a fraude. La respuesta de Wirecard fue feroz. Negaron absolutamente todo. Demandaron a los periodistas en múltiples países. Contrataron firmas de relaciones públicas para destruir la credibilidad de los reporteros. Y acusaron a fondos de inversión de orquestar una conspiración para hundir la acción. Incluso el regulador financiero alemán, BaFin, investigó a los periodistas del Financial Times en lugar de investigar a Wirecard. Finalmente, en 2020, los auditores de Ernst & Young exigieron evidencia concreta. Necesitaban confirmar la existencia de aproximadamente 1.900 millones de euros, supuestamente depositados en cuentas bancarias de confianza en Filipinas. Los bancos respondieron algo que nadie esperaba. Esas cuentas no existían. No estaban congeladas, no tenían restricciones legales, no estaban en proceso de auditoría, simplemente nunca habían existido. En cuestión de días, Wirecard colapsó por completo. Su CEO, Markus Braun, fue arrestado. Su director de operaciones, Jan Marsalek, huyó, y hasta hoy permanece prófugo, supuestamente en Rusia. Alemania sufrió uno de los fraudes corporativos más humillantes de su historia moderna. Y la pregunta que quedó en el aire fue inevitable. ¿Cómo fue posible que el propio regulador financiero protegiera a los estafadores en lugar de a los ciudadanos? Número 6. Theranos, la promesa que mató la esperanza médica. Ahora hablemos de algo todavía más peligroso. Un fraude que no solo engañaba a inversionistas, sino también a pacientes. Personas enfermas.
personas buscando un diagnóstico, personas poniendo su salud en manos de una tecnología que nunca funcionó. Theranos prometía revolucionar la medicina. Su fundadora, Elizabeth Holmes, abandonó Stanford a los 19 años con una idea que parecía sacada de ciencia ficción. ¿Qué pasaría si pudieras hacerte cientos de análisis de sangre, usando apenas unas gotas tomadas con un pinchazo en el dedo? La idea era tan poderosa, tan seductora, que prácticamente nadie se resistió. El exsecretario de Estado, George Shultz, se unió a su consejo. El exsecretario de Defensa, James Mattis, también. Rupert Murdoch invirtió $125 millones personalmente. Walgreens firmó un acuerdo para instalar laboratorios Theranos en miles de farmacias. En su mejor momento, Theranos fue valuada en $9.000 millones. Y Elizabeth Holmes apareció en la portada de Forbes como la mujer multimillonaria más joven del mundo, con una fortuna estimada en $4.500 millones. Pero había un problema que ningún comunicado de prensa podía resolver. La tecnología no funcionaba. El dispositivo central de Theranos, llamado Edison, producía resultados inconsistentes y frecuentemente incorrectos. En pruebas internas fallaba en proporciones inaceptables. Algunas lecturas eran tan erráticas que hacerlas con metodología tradicional habría sido más confiable. Y en lugar de admitirlo y detener todo, la empresa decidió ocultar el problema de formas cada vez más creativas. Cuando la demanda superaba lo que Edison podía manejar con alguna credibilidad, las muestras eran enviadas secretamente a laboratorios externos usando equipos fabricados por Siemens y otras empresas, mientras públicamente seguían prometiendo que todo funcionaba con tecnología propia y revolucionaria. Internamente, varios empleados sabían que algo estaba muy mal. Tyler Shultz, nieto del exsecretario de Estado que estaba en el consejo, intentó reportar los problemas. Fue presionado para guardar silencio. Fue seguido por detectives privados y enfrentó amenazas legales por parte de la propia empresa. El ambiente dentro de Theranos era descrito por exempleados como un lugar dominado por el secretismo, la paranoia y el miedo. Fue el periodista John Carreyrou del Wall Street Journal quien finalmente expuso el fraude en 2015. Su investigación desencadenó auditorías regulatorias que confirmaron las fallas. En 2018, Holmes fue acusada formalmente. En 2022, fue encontrada culpable de fraude y condenada a más de 11 años de prisión. Pero lo más perturbador del caso Theranos es que miles de personas reales confiaron sus decisiones médicas a resultados de laboratorio que podían ser completamente incorrectos. Tratamientos tomados, diagnósticos aceptados, ansiedades vividas. Todo basado en una tecnología que Elizabeth Holmes sabía que no estaba lista. Número 5. Parmalat, el queso con el que casi quiebra Europa. Hay fraudes que se ocultan detrás del glamour, y hay fraudes que se ocultan detrás de lo aburrido. Parmalat era de los segundos, una enorme empresa italiana de productos lácteos. Leche, jugos, queso, yogur. Nada particularmente emocionante. Y precisamente por eso, durante años nadie prestó demasiada atención a sus finanzas. Fundada en 1961 por Callisto Tanzi en la pequeña ciudad de Collecchio, Italia, Parmalat creció hasta convertirse en uno de los grupos alimenticios más grandes de Europa. Operaba en más de 30 países. Patrocinaba equipos de Fórmula 1 y sus productos estaban en los supermercados de medio mundo. Los bancos confiaban plenamente en ella. Los inversionistas compraban sus bonos sin dudar. Pero detrás de esa imagen sólida y aburrida, la compañía llevaba años acumulando una deuda gigantesca. Mala gestión, expansiones fallidas, adquisiciones que no generaron los retornos prometidos. Y para ocultar el problema, comenzaron a manipular estados financieros de formas cada vez más elaboradas. Crearon subsidiarias en paraísos fiscales, movieron deuda entre entidades relacionadas y fabricaron activos que nunca existieron. El fraude alcanzó niveles casi absurdos. En un momento dado, Parmalat aseguró tener casi 4.000 millones de euros en una sola cuenta bancaria en las Islas Caimán. Los auditores solicitaron una carta de confirmación directamente al banco, Bank of America, que supuestamente administraba esa cuenta.
La respuesta llegó, pero era una falsificación. Alguien dentro de Parmalat había fabricado un documento bancario. Cuando Bank of America confirmó que el documento era falso, el castillo de naipes colapsó en cuestión de días. Diciembre de 2003. Parmalat declaró insolvencia. La deuda real que se descubrió era de aproximadamente 14.000 millones de euros, 8 veces más de lo que la empresa había reconocido públicamente. Miles de inversionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores italianos, perdieron prácticamente todo. Calixto Tanzi fue arrestado y eventualmente condenado, y el escándalo sacudió los cimientos de la regulación financiera europea. En Italia, el caso Parmalat sigue siendo un símbolo de lo que puede pasar cuando nadie hace las preguntas correctas. Número 4. WorldCom. Cómo se robaron 11.000 millones con contabilidad creativa. A finales de los años 90, Wall Street vivía en un estado de euforia colectiva. Internet iba a cambiar todo. Las telecomunicaciones eran el futuro, y cualquier empresa conectada con cables, señales o datos parecía destinada a crecer eternamente. Una de las favoritas del mercado era WorldCom. La compañía había crecido agresivamente a través de una serie de adquisiciones masivas. En 1998, intentó comprar Sprint en lo que habría sido la fusión más grande de la historia. Los reguladores bloquearon el acuerdo, pero WorldCom seguía siendo gigantesca. Manejaba una parte significativa del tráfico de Internet en Estados Unidos, operaba en más de 65 países y reportaba resultados financieros que dejaban boquiabierto a Wall Street. El problema llegó cuando la burbuja de Internet comenzó a desinflarse alrededor del año 2000. Los ingresos reales empezaban a caer, y Wall Street, que ya había comprado la narrativa del crecimiento eterno, odiaba las malas noticias. Entonces el CEO Bernie Evers y el CFO Scott Sullivan tomaron una decisión. No reportarían la realidad. La mecánica fue técnicamente simple, pero devastadora en escala. Los gastos normales de operación, líneas de acceso que WorldCom pagaba a otras compañías de telecomunicaciones, fueron reclasificados contablemente como inversiones de capital a largo plazo. En términos prácticos, un gasto que debería reducir las ganancias del trimestre desaparecía del estado de resultados y aparecía como un activo en el balance general. Las ganancias parecían mayores, los márgenes parecían mejores, y Wall Street seguía feliz. Durante varios años, el truco funcionó perfectamente, hasta que en 2002, una auditora interna llamada Cynthia Cooper comenzó a hacer preguntas incómodas. Cooper y su equipo trabajaron en secreto, incluso de noche para evitar ser descubiertos, y encontraron inconsistencias contables que sumaban miles de millones de dólares. El fraude total superó los 11.000 millones de dólares. En ese momento, el mayor fraude contable jamás descubierto en la historia de Estados Unidos. WorldCom declaró quiebra en julio de 2002, la más grande en la historia corporativa estadounidense hasta ese momento. Bernie Evers fue condenado a 25 años de prisión. Más de 30.000 empleados perdieron sus trabajos, y miles de inversionistas vieron evaporarse sus ahorros. Cynthia Cooper, la auditora que lo expuso, fue nombrada Persona del Año por la revista Time en 2002. Compartió el título con otras 2 mujeres que también habían denunciado fraudes corporativos ese mismo año. Número 3. FTX. El niño genio que se robó el futuro del cripto. El mundo cripto prometía algo que nunca antes había existido. Un sistema financiero completamente nuevo. Sin bancos centrales, sin intermediarios, sin las reglas arbitrarias del sistema tradicional. Transparente por diseño, descentralizado por naturaleza. Y dentro de ese universo, FTX parecía ser la prueba más sólida de que el cripto había madurado. Fundada en 2019, la plataforma creció a velocidad asombrosa. Para 2022, manejaba decenas de miles de millones de dólares en transacciones diarias. Fondos de capital de riesgo de primer nivel, Sequoia Capital, SoftBank, Tiger Global, invirtieron en total más de 2.000 millones de dólares. Tom Brady era embajador de la marca. El estadio de los Miami Heat llevaba el nombre FTX Arena, y la plataforma era patrocinadora oficial de la Fórmula 1.
Al centro de todo estaba Sam Bankman-Fried, conocido como SBF. Un joven de 30 años, con cabello rizado y desorganizado, que dormía en un beanbag en la oficina, que usaba shorts y camisetas en reuniones con senadores, y que hablaba constantemente de efectivo altruismo, la idea de ganar todo el dinero posible para donarlo todo a causas nobles. La prensa lo adoraba, los reguladores lo respetaban, y el Partido Demócrata lo recibía como uno de sus mayores donantes. Pero detrás de esa imagen de genio excéntrico y filantrópico, había algo completamente diferente. FTX estaba utilizando dinero de sus clientes, personas que habían depositado sus ahorros en la plataforma, para financiar operaciones especulativas de alto riesgo a través de Alameda Research, una firma de trading controlada por la expareja de SBF, Caroline Ellison. Alameda hacía apuestas gigantescas en mercados de cripto usando dinero que no le pertenecía, y cuando esas apuestas salían mal, el agujero financiero se hacía más profundo. En noviembre de 2022, el CEO de Binance, el exchange más grande del mundo, publicó un tuit que desencadenó el colapso. Anunció que Binance vendería todos sus tokens FT, la criptomoneda propia de FTX, debido a preocupaciones sobre la solvencia de la empresa. El pánico fue inmediato. Clientes intentaron retirar más de $6,000 millones en 72 horas. Pero el dinero ya no estaba disponible. Había sido apostado, perdido o simplemente mal gestionado. En menos de una semana, uno de los exchanges más importantes del planeta colapsó por completo. Alrededor de $8,000 millones en fondos de clientes habían desaparecido. Sam Bankman-Fried fue arrestado en diciembre de 2022 en Bahamas, extraditado a Estados Unidos, y en noviembre de 2023 fue encontrado culpable de 7 cargos de fraude y conspiración. En marzo de 2024 fue condenado a 25 años de prisión. El caso FTX fue más que un fraude. Fue la demostración de que el cripto, que prometía un sistema más transparente y justo, podía producir exactamente el mismo tipo de abuso de confianza que el sistema tradicional, solo que más rápido, y sin casi ningún mecanismo de protección para los afectados. Número 2. Enron, la empresa más innovadora de América, que no existía. Antes de convertirse en el símbolo más famoso de fraude corporativo, Enron era genuinamente admirada. La revista Fortune la nombró la empresa más innovadora de América durante 6 años consecutivos. Sus ejecutivos eran invitados a hablar en Harvard. Sus acciones eran la joya de cualquier portafolio, y Wall Street la veía como el modelo de negocio del siglo XXI. Enron había transformado el mercado de energía. En lugar de solo producir y distribuir gas natural, creó mercados financieros para comprar y vender energía como si fuera un activo financiero. Futuros de electricidad, contratos de gas, derivados de energía. En teoría era brillante. En la práctica, escondía un problema catastrófico. Para registrar ganancias, Enron utilizaba una técnica contable llamada Mark to Market. El concepto básico es legítimo. Valoras un activo según su precio de mercado actual, no lo que pagaste por él. Pero Enron lo llevó a extremos absurdos. Cuando firmaban un contrato de energía a largo plazo, inmediatamente registraban las ganancias proyectadas de los próximos 20 años, como si ya existieran hoy. El dinero no había llegado. Los proyectos no estaban terminados, pero las ganancias ya aparecían en los estados financieros. Y para esconder la deuda gigantesca que esto creaba, Enron utilizaba entidades de propósito especial, compañías creadas específicamente para sacar pasivos del balance general, con nombres crípticos como LJM Cayman y Raptor. El CF o Andrew Fastow diseñó estas estructuras, y en un giro escandaloso, él mismo las administraba personalmente, cobrando millones de dólares en comisiones de ambos lados de las transacciones. En octubre de 2001, la revista Fortune publicó un artículo preguntando simplemente, ¿cómo exactamente gana dinero Enron? Era la primera vez que alguien hacía esa pregunta públicamente, y resultó que nadie tenía una respuesta clara. La acción colapsó, los bancos huyeron, y en diciembre de 2001, Enron declaró quiebra. En ese momento, la quiebra corporativa más grande de la historia de Estados Unidos. Más de 20,000 empleados perdieron sus empleos,
Pero el golpe más cruel fue para quienes tenían sus fondos de retiro, sus pensiones de toda una vida, invertidos en acciones de Enron. Cuando la empresa colapsó, esos ahorros desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana. El escándalo de Enron fue tan devastador para la confianza pública que el Congreso de Estados Unidos aprobó en 2002 la ley Sarbanes-Oxley, una de las reformas más extensas a la regulación financiera corporativa en décadas. Número 1. Bernie Madoff, el hombre que robó 65.000 millones durante 40 años. Y finalmente, el fraude más devastador, más largo y más increíble de toda la historia financiera moderna. Bernie Madoff. Madoff no parecía un criminal, parecía exactamente lo contrario. Elegante, refinado, extremadamente respetado en todos los círculos que importaban. Había cofundado una firma de corretaje en 1960 que se convirtió en una de las más influyentes de Wall Street. Fue presidente del Nasdaq en 3 ocasiones, colaboró con reguladores para diseñar nuevas reglas del mercado. Era, en todos los sentidos visibles, un pilar de la industria financiera. Y su fondo de inversión privado prometía algo que, en retrospectiva, debería haber sido una alarma inmediata: rendimientos consistentes de entre 10% y 12% anual, año tras año, sin importar si los mercados subían o caían. En 2001, en 2002, en 2008, cuando todo el mercado colapsaba, los clientes de Madoff seguían viendo ganancias en sus estados de cuenta. Eso es imposible en mercados reales. Nadie gana siempre, ninguna estrategia funciona en todos los entornos, y sin embargo, la gente quería creer. Madoff también creó algo más difícil de replicar que cualquier estrategia financiera: exclusividad. No cualquiera podía invertir con él, había que ser recomendado, había que pertenecer al círculo correcto, y esa sensación de privilegio hacía que la gente entregara su dinero sin hacer preguntas. Detrás del supuesto genio financiero no existía ninguna estrategia secreta, no existían inversiones extraordinarias, no había magia. Era simplemente un esquema Ponzi. El dinero de los nuevos inversionistas era utilizado para pagar los rendimientos de los inversionistas anteriores. El dinero nunca se invertía en nada, solo circulaba de mano en mano, mientras Madoff generaba estados de cuenta completamente ficticios. Y el sistema funcionó durante aproximadamente 40 años, hasta que llegó 2008, la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. De repente, miles de clientes, fondos de cobertura, bancos, familias adineradas, instituciones de caridad, necesitaban retirar dinero simultáneamente. Y entonces Madoff tuvo que enfrentar algo que había evitado durante 4 décadas: la realidad. En diciembre de 2008, le confesó el fraude a sus propios hijos. Sus hijos lo entregaron a las autoridades al día siguiente. Las pérdidas estimadas superaron los 65.000 millones de dólares. El número exacto de víctimas directas e indirectas supera las 37.000 personas en más de 130 países. Fundaciones filantrópicas que habían construido su trabajo durante décadas quebraron de un día para otro. Universidades perdieron fondos de endowment. Familias enteras, incluyendo personas mayores que habían entregado todos sus ahorros de retiro, quedaron en la ruina. Y quizá lo más desconcertante de todo es que hubo señales de alarma. Durante años, un analista financiero llamado Harry Markopolos intentó convencer a la SEC de que Madoff era un fraude. En 2000, en 2001, en 2005. Presentó análisis matemáticos detallando por qué los rendimientos de Madoff eran estadísticamente imposibles. La SEC lo ignoró cada vez. Madoff fue condenado a 150 años de prisión en 2009. Murió en prisión en abril de 2021, a los 82 años. Pero el dinero de sus víctimas nunca volvió a aparecer completamente. 7 fraudes: tecnología, cripto, telecomunicaciones, medicina, energía, alimentos, inversiones, industrias completamente distintas, épocas distintas, países distintos. Pero todos compartían algo fundamental: narrativas perfectas,
Historias tan atractivas, tan bien construidas, que la gente dejó de hacer las preguntas básicas. Porque los grandes fraudes financieros rara vez comienzan con terror, comienzan con esperanza, con la promesa de ser parte de algo grande, con el miedo a quedarse afuera de una oportunidad única, con personas completamente convencidas de estar viendo el futuro antes que nadie. Y mientras todos creen en la historia, la verdad puede permanecer oculta durante meses, o años, o décadas. La lección más importante que dejan estos 7 casos no es desconfiar de todo, es aprender a hacer las preguntas correctas. ¿De dónde vienen exactamente las ganancias? ¿Por qué estos rendimientos son imposibles de replicar? ¿Qué pasa si todo lo que me están contando es exactamente lo que alguien quiere que yo crea? Si este video te pareció útil, suscríbete. Seguimos publicando historias sobre dinero, crisis, fraudes y los errores financieros más absurdos y costosos de la historia. Nos vemos en el próximo video.